¿Te sientes ya listo para competir? ¿O más o menos? Bueno, pues para los que se sienten listos y para los que más o menos, bienvenidos, este es un video para ustedes. Y para los que son nuevos, hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Díaz y soy patinadora y también hice este canal para enseñarles a patinar y todos los que les gusta saber sobre el mundo del patinaje. Fíjense que esta semana es mi primer competencia del año, entonces decidí hacer un video especial sobre las competencias. Entonces, si quieres saber más sobre el mundo del patinaje, si lo quieres seguir, si quieres patinar, si te interesa saber por qué pasan las cosas en el mundo del patinaje como pasan, pues ¿qué esperas? Suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video, porque a veces lo subo en días medio... Porque a veces subo más de 2 videos por semana, dependiendo de cómo estemos de vacaciones o no, si hay muchas noticias, si hay pocas noticias. Entonces, bueno, vamos a empezar con este video sobre las competencias del patinaje. Y bueno, amigos de Have a Nice Day, he recibido muchísimos comentarios preguntándome algunas cuestiones sobre las competencias. Entonces aquí hice una mini lista de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estas son 10 cosas que probablemente no sabían sobre las competencias de patinaje y voy a agregar una, van a ser 11. La temporada de patinaje normal, la que vemos en televisión, empieza en el mes de septiembre con las primeras competencias del Grand Prix, ya ven que son 6 semanas seguidas, y después vienen otras competencias, etc. La temporada de patinaje, al menos aquí en México, no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica, pero si nos ven de otras partes de Latinoamérica, cuéntenos. Va más o menos del mes de febrero, que empiezan competencias más pequeñas, hasta el mes de noviembre, que son los nacionales. Hay 3 competencias muy importantes que son como que de peso nacional, que son los Hielo Juegos, que van a ser ahora en mayo, son el Abierto Internacional Mexicano de Patinaje, que es en septiembre, y bueno, este es abierto de manera internacional, aunque no he visto muchos patinadores de otros países, pero los que están buscando subir sus puntajes podrían venir. Vengan, y si vienen avísenos y denos una entrevista. Y la tercera es el campeonato nacional. Aquí la verdad no tenemos muchos campeonatos locales o regionales. Creo que solo Monterrey, que tiene una gran cantidad de patinadores y varias pistas, tiene un campeonato como regional. Y nada, pues ya estamos empezando la temporada de patinaje en México. Curiosamente, cuando todos están descansando, nosotros pues a darle duro y a competir. Tendría que checar cómo es en otros países y así, pero supongo que en niveles más... Tendría que revisar cómo es en otros países, pero supongo que en niveles inferiores suele funcionar de esta manera. O sea, las competencias ya a escala más pequeña son en otros meses, a diferencia de las competencias a gran escala, o no tienen por qué coincidir esas fechas. Vamos a revisarlo porque esto ya me intrigó. Como sea, aquí están las 10 cosas que probablemente no sabían sobre el patinaje. Como sea, aquí están las 10 cosas que probablemente no sabían sobre las competencias de patinaje artístico sobre hielo. 1. El patinaje artístico sobre hielo tiene divisiones por edad y por nivel de dificultad. A mí me gusta compararlo con el taekwondo, por ejemplo, que ya ven que tienen cintas de diferentes colores. Entonces, las competencias que vemos en la tele son de cinta negra y hay muchos otros niveles que pues no llegan a la tele, pero que igual podemos ver. Ya ven en el taekwondo, cada cinta depende de la dificultad y de la habilidad y se tienen que pasar exámenes. Es exactamente así como funciona en el patinaje. Para pasar de un nivel a otro hay que tomar un examen y si tomas este examen pues ya estás como certificado a nivel internacional de que, oigan, ya tengo este nivel y puedo hacer todas estas cosas. Hay algunos niveles que son anteriores a los exámenes, que son principiantes, debutantes 1, debutantes 2 y prebásicos, que son los que son anterior del examen de básicos. Y pues en básicos empiezan todos los demás niveles que sí se pueden certificar y que se tiene que pasar un examen.
En México al menos hay competencias desde nivel principiante, dependiendo de la competencia obviamente. Hay unos que empiezan en debutantes 1 y ya van levantando el nivel. No hay tantas personas en niveles ya más avanzados. Por lo general, como que van, conforme vas avanzando de niveles, el número de participantes va variando. Número 2, las competencias de patinaje son caras. Si ustedes practican algún otro deporte y se inscriben a alguna competencia o algún campeonato, seguramente tienen que cubrir una cuota de entrada. Bueno, pues en el patinaje, estas cuotas de entrada, por ejemplo, aquí para inscribirte en una carrera o en un campeonato de taekwondo, es que mi primo hace taekwondo, entonces por eso sé eso, más o menos están como en 300, 400 pesos. Aquí las competencias de patinaje más o menos cuestan el triple de eso. O sea, vamos a ponerlo a dólares por si hay gente que lo está viendo en otros lados. Para correr una carrera o algún tipo de algún otro tipo de competencia, para participar en una carrera o en algún otro tipo de competencia estás pagando alrededor de $15, y para participar en una competencia de patinaje más o menos están entre los $80 y $100, y también depende de tu nivel porque hay niveles que exigen que participes en programa corto y largo o rutina técnica y artística, y estos costos ya suben un poco más si tienes 2 rutinas. Si tienes solo una rutina, pues es un poco más económico. Y les voy a explicar por qué es un poco caro. Lo que pasa es que las pistas donde son las competencias pues tienen que cerrar su pista por un tiempo y pues esto les impide a ellos ganar su sustento, y además tienen los gastos tradicionales de la pista, ¿no? Tienen que pagar mucha electricidad porque es lo que mantiene las pistas, el mantenimiento de la pista, que es pasar el Zamoni, que tiene un costo en combustibles también. Más se suman los honorarios de los jueces, que muchas veces se traen jueces de nivel internacional, entonces pues hay que pagarles su avión, su hotel, su comida y su sueldo. Entonces todo esto va subiendo los costos, más si agregamos que pues realmente no es un deporte que atraiga así las grandes masas. Normalmente las competencias, si tú asistes a ver una, no vas a tener que pagar absolutamente nada, o sea, solo entras y puedes verla. Pero pues ahora todos los costos caen sobre los participantes. Es justo, pero podría ser un poco más... podría haber un poco más de ayuda si hubiera algo más de patrocinadores, pero para que haya más patrocinadores necesitamos que haya más interés. Entonces ya saben, compartan este video, denle like, hagamos que este equipo crezca. Número 3 es que creo que mucha gente no sabe que los eventos de patinaje, o sea, las competencias son muy largas. O sea, largas me refiero a no a los 2 minutitos que te toca competir, sino a que pueden durar 6, casi 7 días, dependiendo cuántos inscritos haya, de qué niveles, etcétera. Me ha tocado ver eventos que duran 5 o 6 días, o sea, empiezan como desde un miércoles y terminan hasta el fin de semana. Y uno nunca sabe cuándo le va a tocar competir. Normalmente a los que competimos en adulto nos ponen en fin de semana porque obviamente no podríamos ir entre semana tan fácil. Y nada, o sea, pueden durar 5 o 6 días dependiendo de la competencia y del número de participantes inscritos. Ya competir en sí es cortito porque pues tienes en la mañana, el mero día del evento, tienes 20 minutos para practicar tu rutina ya en el hielo, para que lo sientas, porque esto no lo puse en la lista, pero les voy a contar, hay diferentes texturas de hielo. Entonces a veces está más duro y más resbaloso, a veces está más pulidito. El mejor es así como que un hielo suavecito, suavecito, que se hace así como mantequilla en las cuchillas. Eso es precioso, pero no siempre pasa. Entonces tienes 20 minutos en la mañana para probar tu rutina, tienes 4 minutos de calentamiento antes de que te toque pasar, luego tienes que esperar a las personas de tu grupo, van pasando en orden, y luego ya te toca pasar a ti, y son como 2 minutos, y ya se acabó la competencia para ti. Así es, todo pasa muy rápido para el competidor, pero pues para los pobres organizadores no me imagino estar ahí como los jueces 5 o 6 días viendo rutinas y rutinas y rutinas y rutinas de patinaje. Debe ser muy cansado. 4. Los requisitos para entrar realmente son básicos, o sea, hay que pagar tu cuota de inscripción, hay que estar inscrito a alguna federación, o sea, eso es lo fácil, realmente. Lo que necesitas muchos meses antes de empezar a competir es tener un coach, y un coach que tenga colmillo, que esté especializado, porque
Las reglas cambian mucho de un nivel de dificultad a otro, entonces hay muchas cosas que aunque tú ya puedas hacer, si no están en tu nivel, no vas a poder incluirlas en tu rutina. Entonces tu coach tiene que saber qué puedes incluir en tu rutina y qué no, y cómo aprovechar eso para ganar la mayor cantidad de puntos que sea posible. Entonces, todo esto, mucha gente cree que no, pero el patinaje es de estrategia, chamaquitos. 5, y este punto está relacionado, las rutinas toman meses en armarse, ensayarse y estar listas. O sea, no es algo que se pueda ensayar en 1 o 2 semanas. Luego cuando se viene una competencia encima, ya todos andan buscando al coach de que por favor ármeme una rutina porque quiero participar en este evento. Sí he visto que lo hagan, pero no es lo más sano y les voy a decir por qué. Número 1, si tienes una rutina que está así puesta con alfileres y apenas te la sabes, tienes que recordar muchas cosas, tienes que mecanizarla, tienes que profundizarla, empezar a interpretarla, todo eso toma tiempo y toma hacerlo muchas veces. Entonces, si tú te llega una convocatoria para participar en una competencia y no tienes rutina y falta una semana o 2, mejor no competir, porque la verdad es que probablemente no vas a poder competir con las que están ahí. Aparte, el hecho de no sentirte bien preparado hace que te sientas muy nervioso y la verdad yo no lo recomiendo para nada. Número 6, los coaches que asisten a las competencias por esta labor cobran una tarifa aparte. Por eso de repente cuando ven competencias en la televisión ven que a veces los coaches van o no, porque hay que pagarles pues su viaje, su hotel, comidas. Y la verdad es que uno diría, bueno, pues ¿para qué quiero que vaya mi coach? La verdad es que sí es un alivio que pueda acompañarte, porque con él no vas a tener que preocuparte de qué hora te toca, de que alguien te ayude a calentar, de que alguien te dé algunas palabras como de aliento para que no te pongas nervioso, no te tienes que preocupar por entregar la música. Son pequeños detallitos que uno dice que no son gran cosa y tal vez no lo son, pero a la hora estás tan nervioso que si a ti te toca hacer todo esto va a distraer tu atención en lo que realmente necesitas estar, que es en tu rutina. Entonces, llevar a tu coach siempre es mejor idea, si es posible. Claro, a veces no alcanza económicamente para hacerlo, pero si pueden, es lo más recomendable. 7. Competir es caro en su totalidad y no hablo solamente sobre las cuotas de inscripción que ya habíamos mencionado antes, sino también hay que pagar entrenamientos adicionales, hay que mandar a hacer un vestido acorde a la rutina. También hay que tomar en cuenta si hay que viajar a otro lugar, pues los gastos de transporte, del hotel, de las comidas. O sea, realmente el costo de inscripción es solo una fracción y el costo de inscripción ya es caro. O sea, váyanle sumando. 8. Las competencias locales no tienen Kiss and Cry, ni tampoco tienen narradores que te estén explicando qué es lo que está pasando en la competencia, ni nada. Uno va, se sienta y va viendo patinador tras patinador, anuncian su nombre y ya está. Yo creo, si me preguntan a mí, que podría haber alguien que estuviera comentando, explicándole a la audiencia qué es lo que está pasando y avivando un poco más el evento, para que no sea así como que tan... No, no puedo. 9. Las medallas casi no tienen importancia y les voy a decir por qué. Contrario a lo que sucede en televisión, la verdad es que no hay tantos patinadores compitiendo, por ejemplo en México, ¿no? Yo sé que Estados Unidos, Canadá, sí, pero en México la verdad es que no hay tantos patinadores compitiendo y a veces te va a tocar competir contra ti mismo, contra 2, contra 3 y así. Entonces uno tiene que enfocarse más que nada en ir subiendo sus puntajes, porque esos puntajes te hablan de que vas avanzando o no. Y pues uno lo que quiere es seguir avanzando. Los jueces ven con ojo súper crítico cómo estás haciendo las cosas, y aunque tu coach te diga que las estás haciendo bien o que las estás haciendo más o menos, el ojo de los jueces realmente ayuda a ver qué es lo que necesitas ir trabajando para mejorar más, etcétera, etcétera. Y 10. A los patinadores se les lanzan peluches después de sus rutinas. Les voy a contar que esta costumbre empezó, yo creo que por ahí de los 60. Me acuerdo que vi por ahí un video de Peggy Fleming. En los grandes eventos de patinaje se les lanzaban flores a los patinadores por aprecio, porque eran fans, etc. Pero la verdad es que las flores, pues,
se deshacían en el hielo, ensuciaban todo y había que volver a limpiar la pista después de cada patinador. Imagínense, eso debía ser tediosísimo y larguísimo. Entonces empezó la costumbre de lanzar peluches. Ustedes ya la vieron en las Olimpiadas con Yuzuru Hanyu, que le aventaron unos ositos pu de peluche que le encantan. Entonces ya saben, si quieren ir a apoyar a un amigo patinador, lleven peluches y se los avientan de regalo porque lo hizo muy bien o porque lo quieren mucho. La verdad no es tan... No es una situación a niveles más terrenales de que les guste mucho su patinado, ¿no? Aunque podrían lanzarle un peluche a alguien que no conocen, o sea, no lo sé, eso es libre, pero normalmente se acostumbra que cuando vas a ver a tu amigo o a tu primo, a tu hermano, pues les avientas unos lindos peluchitos. Y bueno, amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y voy a estarles preparando el video de Get Ready With Me para la competencia. Y ese viene la otra semana, cuando ya haya pasado y ya se acabe. La verdad, no estoy estresada, estoy muy emocionada. Espero que los que puedan asistir vayan, ya saben. Va a ser en el Centro Comercial Santa Fe, en la pista de hielo, 9:30. Pero por si se adelanta, ustedes lleguen un poquito antes. Y pues ojalá los pueda ver por ahí, ya saben, si llegan, pasen a saludar, tomarse fotos. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan una gran semana. Y por supuesto, ya saben, muy felices patinadas. 8. Las competencias locales no tienen Chris and Cry. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre el mundo del patinaje, no te olvides de suscribirte. Y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este fabuloso mundo de hielo. Te mando un beso.